Dos. Después entonces de todo el crecimiento, vamos a tratar con ortodoncia, ¿sí? En la clase 2 puede ser maxilar, mandibular y maxilomandibular. O que yo voy a mostrar para ustedes son formas de se hacer los tratamientos, pero nosotros vamos a descubrir mucho eso en el próximo módulo también. Entonces, la clase 2 con alineadores tienes una alta previsibilidad cuando nosotros estamos hablando más de distalizaciones, ¿sí? Es bueno para alineamiento y retracción en la parte anterior, pero siempre que nosotros necesitamos de extrusiones, torques radiculares en muchas rotaciones, alineadores no es nada bueno, ¿sí? Primero porque alineadores son láminas que están abrazando las coronas. De este modo, hacer extrusiones es más complicado. En gran parte de las veces, nosotros tenemos que utilizar elásticos, tenemos que utilizar ataches, tenemos que utilizar microtornillos, ¿sí? Por cuenta de la forma de la corona, porque lo plástico está abrazando la corona solo. En brackets, nosotros tenemos la fuerza puesta que podemos llegar a centro de resistencia. Alineadores no, porque no hay attachment suficiente para eso, ¿sí? Torque. ¿Por qué torque es dificultoso con alineadores? Porque estamos abrazando las coronas. El torque es un movimiento de raíz. Las fuerzas puestas por una lámina de alineador es en corona, que está distante de los centros de resistencia. Y rotaciones severas, porque los dientes más redondos son dientes que no consiguen segurar tanto las láminas y así nosotros tenemos un escorreamiento. Y por eso que las rotaciones son tan complicadas también con las láminas de alineadores. Bueno, la maxila, clase 2 maxilar, tenemos un buen posicionamiento de la mandíbula y la maxila mucho más protruida, ¿sí? Nosotros trabajamos con clase 2 maxilares haciendo distalizaciones. Y las distalizaciones pueden ser hechas por distalizadores de Carriere, que son estos aparatos acá, pueden ser hechos con elásticos o entonces con microtornillos. Cuando hablamos de distalización con alineadores, nosotros no tenemos un alambre segurando los dientes. Entonces necesitamos hacer mecánicas para hacer las distalizaciones. Cuando estamos haciendo distalizaciones con aparato fijo, los dientes están anclados de cierto modo con el alambre. Como no hay nada ligando un diente a otro, nosotros no tenemos nada de anclaje cuando hablamos de alineadores, ¿sí? Entonces, para tener más control de movimentaciones, nosotros utilizamos algo que en portugués llamamos de estagiamento, ¿ok? Essa palavra não tiene en español, pero es algo como separar los movimientos. Mientras un diente está en movimentaciones, todos los demás están fijos, servindo de anclaje para la movimentación ocurrir. Esto es estagiamento. ¿Todo bien? Hay muchas formas de estagiamento y nosotros vamos a hablar de todas ellas en curso. Pero lo más importante hoy son los estagiamentos por distalizaciones, que es lo que nosotros estamos hablando. Y cuando hablamos de distalizaciones, hablamos de distalización todos juntos o entonces uno a uno. Distalizaciones en bloque o distalizaciones secuenciadas. ¿Todo bien? Align les gusta un secuenciamiento de 75%. Pero la literatura nos dice que el secuenciamiento debe ser de 50% para control de movimiento. O que é isso? Quando necessitarmos hacer distalizaciones secuenciadas, vamos a escribir para o técnico de informática que vamos a enviar la prescripción de nuestro caso de alineadores, hacer distalizaciones secuenciadas 50%. Eso es lo seguinte, quando nosotros tenemos los dientes posteriores y necesitamos hacer un poquito de distalización, tenemos molar, molar, premolar, premolar y canino. Nosotros estamos con la clase 2
y vamos a distalizar los dientes. Entonces vamos a distalizar todos para ganar espacio anterior, para hacer una retracción anterior. ¿Sí? Secuenciamiento de 50%. Empezamos con la distalización de este molar acá. Cuando este molar, por ejemplo, vamos a hacer una distalización de 1 milímetro, solo para dejar los números más redondos posibles. 1 milímetro. Este molar empieza su movimentación programada. Esto quiere decir que cuando este molar estuvier a 0.5 milímetros, o sea, el distalizado 0.5 milímetros, empezamos la distalización del primer molar. Cuando este diente está en movimentación, todos los demás están fijos, para que la fuerza puesta sea una fuerza solo en molar para hacer esta distalización. ¿Tranquilo? Entonces, cuando se llega a 50% de la movimentación planificada, se empieza la movimentación de otro. Así, cuando llega a 1 milímetro de planificación, de distalización, este está a 0.5 e empezamos la movimentación de este diente. 2 dientes de movimiento, todos los demás como anclaje. Doctor, ¿y cómo vamos midiendo que se movió la mitad de la pequeña? Tudo é planificado digitalmente. Então, nós vamos a dizer no relatório, se recuerda do relatório, como nós solicitamos os lineadores, nós vamos a dizer para o técnico, necessito fazer distalizações sequenciadas. Só assim, tudo bem? Porque assim, um diente vai se movimentar, todos os demás se quedam fijos. Tudo bem? Então, segmentação é isso. Os dientes em posicionamento e este em movimentação. A Lani le gusta 75, ou seja, 3 dentes em movimentação e todos os demás parados. Pero necessitamos de controle de movimentação, por isso sequenciamos os movimentos. ¿Sí? Deste modo, empezamos distalização de um, depois a distalização de outro, depois a distalização de outro. Tranquilo com este conceito? Bueno. Nosotros tenemos en media 0.25 milímetros de distalizaciones por alineador. Bueno, con elásticos. Yo acostumbro hablar que la distalización, cuando voy a tratar clase 2 con alineadores, nosotros podemos tratar abajo con protrusión y vestibularización inferior anterior. ¿Sí? Entonces, si el problema estuviera en mandíbula, podemos utilizar camuflaje como vestibularização e protrusão, as aletas de avance, como eu mostrei para vocês, com controle de torque. Agora, quando a ideia foi a distalização superior, temos como utilização os microtornillos, os distalizadores de Carriere e os elásticos. Quando necessito de uma distalização pequena, ou seja, baixo de 0,75, 1 milímetro ao máximo, eu utilizo elásticos. ¿Sí? Agora, quando eu necessito de uma distalização maior, eu empiezo as distalizações ou com microtornillo ou com distalizadores de Carriere. Tranquilo? Porque estes dois meios de auxiliares vão me ajudar muito mais nas distalizações. Tudo bem? Então, com elásticos, sempre distalizações sequenciadas, porque elásticos nós não temos tanto controle da movimentação. Então, necessitamos sequenciar o movimento, como expliquei para vocês, para fazer a movimentação mais ligeira e mais correta. ¿Sí? Então, as distalizações pequenas, menos de 0,75, menos de 1, elásticos, pero com distalizações sequenciadas. Vamos a solicitar para o técnico, necessito fazer distalizações superiores sequenciadas, porque vou utilizar elásticos. Bueno, elásticos de clase 2, desde o início de los tratamientos. Los elásticos são elásticos 316, ¿sí? Acá em Brasil, nós encontramos o meio, que pode ser, ou então pesado, porque estamos tratando de base de hueso. ¿Sí? No es intercuspidaciones, no es diente.
Para hacer distalizaciones debemos verificar si hay espacio para esta distalización. Si tienes cordales, solicitar la remoción, ¿sí? Para hacer la distalización. Este es el caso que tenemos, que yo había hecho con elástico estético. Entonces tiene elástico acá en el aparato y un botón, haciendo la distalización, ¿sí? Ahora mira, hay dos modos de ponernos este elástico. Podemos acrescentar así, que es lo más común encontrado, botón en aparato. Todas las personas están haciendo así, pero no saben por qué. Cuando nosotros hacemos de este modo, estamos haciendo esta movimentación. El punto de aplicación de fuerza es en lámina. Y la lámina tiene un vector. Si estamos puxando la lámina así, esta parte anterior vestibulariza, ¿sí? Entonces, la posibilidad de vestibularización de los dientes anteriores haciendo de este modo. ¿Tranquilo? Si nosotros no queremos este tipo de movimentación, nosotros podemos colocar un botón acá. Botón con botón, haciendo con elásticos, no tenemos ese efecto de vestibularización de los dientes anteriores. No es porque es lámina que no hay efectos colaterales. Todo que hacemos siempre tiene efectos colaterales, principalmente con elásticos. ¿Sí? Este acá, elástico de clase 2, é la ranhura. Doctor, ¿y eso en qué material se distaliza? ¿En poliuretano o el que es más bonito? Se nosotros estamos utilizando PETG, tenemos más control de la movimentación, porque es más rígido. ¿Sí? Ahora, un proceso de distalización no conta solo con elásticos de control de movimentación. Si la movimentación for pequeña, no pasa nada ser poliuretano, porque necesitamos también un poquito de elasticidad, pero mis resultados son mejores con PETG. Más tranquilo de se utilizar poliuretano. Entonces, efecto de los elásticos. Al mismo tiempo que nosotros tenemos esta parte indo más adelante, tenemos esta distalizando. Y un efecto que podemos encontrar es un efecto de extrusión dentaria de este lado. ¿Sí? Creo que, déjame ver, yo no había puesto una fotografía, después yo voy a mostrarlos. Yo estoy tratando una prima. Y yo había hecho con microtornillo una distalización. La distalización yo había puesto un botón en canino, pero lo elástico no está horizontalizado, está verticalizado así. Entonces yo estoy promoviendo también una intrusión de lo canino, o que no caso dela no era bueno. Entonces, para anular este vector, yo había puesto también uno elástico intermaxilomandibular, porque así yo tengo eso, para no intruir eso, ¿sí? Te recuerdas siempre, cuando voy a poner una fuerza, esta fuerza de microtornillo hasta el diente, o entonces de botón hasta acá, tienes diferencias, tienes efectos indeseables, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este vector de fuerza, al mismo tiempo que yo tengo una meserización, yo tengo una distalización. Pero yo también voy a rotacionar este molar, ¿no? Vamos a hacer una extrusión. Entonces, siempre tenemos que ver si la distalización que queremos es solo una movimentación horizontal o si nosotros podemos encontrar un poquito de vestibularización. ¿Sí? Me llamó la atención que en la imagen de arriba de la derecha, en esa, usted dijo que el elástico en esa posición iba a producir vestibularización de los anteriores. ¿Y por qué ese vector es hacia abajo? Tengo entendido que ahí el vector era... Vamos a pensar, este vector Sí, lo tengo es arriba y para acá. Este vector es para izquierda y para... Abajo. O vector está para arriba por cuenta de la lámina. Sí.
si yo había puesto un botón, estoy haciendo fuerza en dente. Entonces, al mismo tiempo, vamos a tener una fuerza extrusiva. ¿Sí? Como si fuese, después voy a apagar, aquí y abajo. Si fuese un botón. Como está en lámina, esta lámina está siendo puxada. ¿Sí? A fuerza está para acá. Entonces yo tengo esta movimentación en la lámina. Si estuviese solo en botón, nosotros teníamos un efecto de extrusión. Sí. Como está en lámina, no hay efecto de extrusión. Hay un efecto de vestibularización anterior. Y ahí contrarrecta la vestibularización contrarrecta. Eso. Por ejemplo, mi prima, yo había puesto acá un microtornillo, ¿sí? Y el microtornillo está ligando acá. ¿Tranquilo? Entonces, como no está horizontalizada, la fuerza está así, yo tengo una fuerza de intrusión de canino. Para no tener esta fuerza de intrusión, yo había puesto este mismo elástico, porque va a ser una fuerza así, pero está ligada en el botón que está ligado en el canino. O sea, claro, cambia el comportamiento de acuerdo si es botón, Exacto. o diente o placa completa. Exacto. Ya. ¿Tranquilo? Bueno, entonces con elástico debemos siempre pensar, tenemos efectos en otro lado de misma magnitud. Otra forma de se hacer una distalización es con los microtornillos. Por ejemplo, en este caso muy parecido con la de mi prima, que yo estaba con ligadura en el botón. El efecto de eso es un giro de lo premolar. Entonces aquí estamos viendo la intrusión. Mira la lámina como está abajo y el diente está arriba. O sea, tuve una extrusión dentaria. ¿Está distalizando? Sí, pero tiene una extrusión dentaria. Una intrusión, perdón. ¿Cómo no hacer eso en el proceso de distalizaciones en clase 2? Con lo que llamamos de brazos de poder. ¿Sí? Nosotros tenemos los power arms, que son botones o algo más o menos así, que tienes un brazo un poquito más arriba y yo puedo poner un elástico de esta forma. Como el elástico está horizontalizado, nosotros no tenemos vectores de fuerza, solo un vector de fuerza horizontal y así tenemos distalizaciones puras, sin intrusiones y sin extrusiones. ¿Sí? Este modo es el modo más eficaz de no tenemos intrusiones. Este acaba de exemplificar muy bien. Elásticos en el botón. O que ocurre con el botón? Un movimiento de fuerza y por eso el diente está intruyendo. Por eso esta foto está con el diente más intruido. ¿Sí? Mini tornillo. ¿Qué microtornillo utilizar? Yo ya ministré la clase de microtornillo para ustedes. ¿Ainda no? Hizo una demostración en la clínica. Ah, vamos a tener clase de microtornillo, ¿sí? Queremos la práctica también. Vamos a tener todo. Tú vas a cuadrar bien todavía nos dijeron que íbamos a trabajar con cadáveres, ¿no? Con Cadáver frozen. cuadrar bien esa clase con tiempo para saber nosotros Eso. y programarnos también. Vamos a hacer todo, sí. ¿Sí? Ahora, microtornillo, hay algunos tipos. Los microtornillos de distalizaciones pueden ser infrazigomáticos. O que son microtornillos infrazigomáticos? Molar, nosotros tenemos una protuberancia maxilar acá, ¿sí? Si nosotros pegamos nuestro propio dedo, en primer molar tenemos un hueso zigomático. Eso es una crista zigomática. Instalamos un tornillo abajo de la crista como un tornillo infrazigomático, ¿sí? Este tornillo es que me gusta más de se hacer la distalización, porque yo puedo acrescentar un tornillo en este punto y con el elástico hacer la distalización, ¿sí? Otro modo es poner un tornillo al medio de las raíces dentarias para hacer la distalización también. Entonces, mire, estoy haciendo distalización con microtornillo. Me gusta mucho hacer este tipo de distalización, ¿sí? ¿Alguna duda? Y si uno coloca dos brazos de fuerza en un 6 Ya. y en premolar para hacer la distalización.
no 6 y no premolar, los dos. Pero es que este es el segundo premolar. Acá tiene segundo pre. Ujú. ¿Usted está hablando de poner acá, los Sí, dos? no pensé que estaba más adelante. Ah, no. Pero acá vamos a hacer la fuerza de distalización en premolar. Vamos a distalizar molar y premolar. ¿Sí? En gran parte de las veces nosotros ponemos en canino. Entonces en premolar abre el diastema acá y después hace la retracción. Okay. ¿Sí? ¿Qué tipo de tornillo y número de tornillo para quitar el neumático? Nosotros vamos a hablar de eso en clase de microtornillo. Puede ser, pero son un poquito mayores para tener un poquito más de retención. Qué pena. Entonces, lo que estaba hablando Angélica, o sea, yo hago esterilización 1 por 1, ¿cierto? Uno por uno. Ah, Claro, cuando ya gane más o Ya menos no puedo. 0.50 ya puede empezar a... Eso. ya. Pero todo es planificado. Usted va a enviar para la empresa y la empresa va a mandar los paquetes con las láminas todas secuenciadas. Usted solo va a cambiar láminas y cambiar los elásticos. ¿No? Pero eso viene anclado o al attachment o a la placa. Esto es adiante. Usted tiene una lámina que tiene un recorte y va a hacer la cimentación al diente. Y el Brazo de poder. brazo de fuerza. Sí, el brazo de fuerza es un... Tienes el Morelli. O diseño es algo más o menos así. Es un botón que tiene así. Morelli tiene esa venta. ¿Sí? Pero va Usted pegado compra al pronto. Ese va pegado al diente. Sí, pegado al diente. Ahora sí. Pero tienes un recorte en la lámina. Ya. ¿Ya? Comprendo. Entonces podemos hacer distalizaciones con microtornillos. Estamos trabajando con microtornillos, distalizaciones arriba de 1 milímetro. Es bueno dice hacer con microtornillo. Y nosotros vamos a utilizar con distalizaciones secuenciadas. ¿Listo? Bueno, otro modo son con los distalizadores de Carriere. Y los distalizadores de Carriere fueron hechos para aparatología fija. Y para aparatología fija, nosotros tenemos una barra que es cimentada. Compramos la barra lista. Hasta ahora era vendida por Arditec y por Orthometric. Nosotros hacíamos la medición de los medios de canino para los medios de corona. Y así tenemos una medición. Para nosotros sudamericanos, en gran parte de las veces, 23, 25, 27 milímetros. ¿Sí? Y vamos a la tienda dentaria comprar exactamente el tamaño de la barra de los dientes. ¿Tranquilo? El tamaño de las barras de Carrier, 22, 25, 27. Sí. Ahora Morelli había creado una barra que empezaron las ventas este mes. Que la barra ustedes no necesitan medir. Es una barra que usted mismo va a disminuir de acuerdo con el tamaño de la necesidad del paciente. Universal. Permiso. No he utilizado, ¿sí? Pero había lanzado este mes. Yo siempre estoy trabajando con un Orthometric hasta ahora. Yo voy a hacer la medición. En la medición voy a comprar la medición exacta. Voy a cimentar así como nosotros cimentamos brackets. Ataque ácido, adhesivo, resina. ¿Sí? Surgir una resina compuesta porque tiene un poquito más de carga y va a asegurar más. Ahora después que nosotros cimentamos, nosotros vamos a poner un botón o un tubo en el molar. Porque necesita poner un elástico. ¿Sí? Este elástico está haciendo una fuerza de distalización. Pero hay algunas partes de este sistema que no es tan bueno así. O que ocurre con este molar? Una inclinación para vestibular. ¿Sí? Entonces el molar está en posicionamiento, hay una inclinación para vestibular. Esta inclinación puede hacer un giro de molar en un punto de contacto prematuro, haciendo una protrusión dentaria anterior. Por eso, cuando utilizamos distalizador de Carriere, abajo, la arcada opuesta, nosotros necesitamos de un alineador o una lámina pasiva, para no tuvermos una proyección anterior, ¿sí?
y en molar un atache en este posicionamiento para asegurar o molar en posicionamiento para no tenemos cambio de posicionamiento molar. Una pregunta con algo de que extraer la cordal del lado que se va a distalizar. Si es un paciente de unos 14 años que todavía el germen está muy apical, igual. Podemos, no pasa nada. Necesitamos ese espacio. Ok. Y utilizar Carrier en un paciente que ya previamente tiene problemas de ATM, y encontrar más ATM. Eso es lo gran problema, porque si nosotros vamos a distalizar, necesitamos saber el relacionamiento de molar con 6-PTV. Se o paciente não apresenta um problema de ATM, disfunção temporomandibular, não passa nada se distalizarmos um pouquinho mais. Pero se o molar já está posicionado, devemos pensar de outra maneira de se fazer distalizações. ¿Sí? Pero Carriere não prejudica a DTM do paciente, não vai causar DTM. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos de una lámina abajo para no tener una proyección de los dientes anteriores y giro de lo molar. Lo elástico, la ligadura elástica que está acá va a ser la distalización. Entonces de ese modo empezamos, lo molar está más adelantado do que lo molar inferior. Empezamos con elástico 1/4 de lo paciente, van a cambiar elástico por 2 o 3 veces al día, hasta que a punta de cúspide vestibular, mesiovestibular, se encontre com a punta de cúspide mesiovestibular inferior. Quando se encontrar, nós cambiamos o elástico para 3,16, ¿sí? Todos pesados. E 3,16 hasta a classe 1 de molar, ¿sí? Assim, na distalização, vamos a ter uma apertura, um diastema deste modo, y hacemos después la retracción anterior. ¿Tranquilo? Así que trabajamos con distalizadores de Carriere. Cimentamos elásticos hasta que la punta de cúspide superior se encuentre con el sulco central de los dientes inferiores. Acá yo voy a enviar la clase para ustedes. Tiene todo el modo de cómo hacemos la cimentación. ¿Sí? Mira como es. Este caso, la punta de cúspide, yo había puesto un distalizador de Carriere. Cuando la punta de cúspide se encontrar con el sulco central, yo había hecho una distalización. Ahí no está borde a borde, ¿no? Apertura de espacio. Ahí lo deja así borde a borde, ¿no? No. Ah, sí estaba con borde a borde. Acá nosotros teníamos una distalización, pero la distalización continúa un poquito más sobrecoído para no tenermos tanto borde a borde acá. Pero la idea de este tratamiento que yo estaba haciendo no era solo la distalización de este lado, porque la línea media del paciente estaba desviada, pero también una mesialización. Entonces, después de sacar, yo voy a continuar con elásticos para la mesialización inferior. ¿Sí? La idea del distalizador de Carriere es hacer una distalización para los casos que son mayores do que 1 milímetro. ¿Todo bien? Usted había dicho que... La foto de la liga negra no tiene alineador puesto, es solo por la foto. Solo por la foto. Ese caso siempre está con alineador superior e inferior. Usted había dicho que la cúspide se encuentra con el surco central. Sí. Mira, la idea es poner en clase 1. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos, el molar superior va a estar acá, el molar inferior puede estar acá. Entonces, empezamos con una distalización. Cuando la punta de cúspide mesiovestibular do superior se encontrar con la punta de cúspide mesiovestibular inferior, entonces algo así. Nosotros cambiamos elástico para 3,16. Acá estamos utilizando elásticos 1/4. ¿Sí? Ahora utilizamos los elásticos 3,16 hasta encontrarmos una clase 1 de molar. Concluyendo en el sulco central del molar.
No, porque está, un cuarto, na verdad, está un poquito más extendido, porque nosotros debemos pegar un poquito más adelante, trazer un poquito más atrás, ¿sí? Por eso empezamos con un cuarto, después 3/16, hasta cerramos la movimentación. Todo pesado, ¿sí? Tranquilo. Entonces, clase 2, con alineadores. Podemos proyectar mandíbula, podemos. Aletas de proyección, ¿sí? Elásticos, pero no es tan efectivo después del crecimiento. Si el problema for en la clase 2 de avance de maxila, debemos hacer una distalización. Para distalización, hay espacios en cordales, los cordales ya están extruidos, tiene espacio, podemos hacer distalización. Debemos tomar mucho cuidado con 6 PTV para también no hacer tanta distalización así, pero podemos pasar un poquito solo de 6 PTV, ¿sí? Entonces vamos a hacer la distalización. Vamos a hacer las distalizaciones totales con los molares. Bueno, podemos hacer con elásticos, con distalizadores de Carriere o microtornillo. Elásticos hasta 1 milímetro. Carriere y microtornillo después de 1 milímetro, ¿sí? 6 PTV está bien posicionado, el paciente presenta un poquito de problema en ATM, entonces no vamos a distalizar tanto los molares. Vamos a pensar en exodoncia de premolares y hacer retraccionamiento con alineadores, o entonces vamos a pensar en desgastes interproximales y hacer retracciones con alineadores. Por enquanto, tranquilo, ¿sí? Sí, Claro. por eso que yo separo esa clase en dos. Porque si yo hablar todo para ustedes en un día, ustedes no van a recordar de nada. ¿Sí? La idea de hoy es mostrarlos que de inicio vamos a eliminar interferencias. Empieza la ventana de crecimiento, podemos trabajar con ortopedia. Necesitamos reponer posicionamientos dentarios, molares e incisivos para ganar espacio, hacer expansión. Podemos trabajar con alineadores? Sí, con el mismo pensamiento do que iríamos hacerlos en el aparato fijo. Aparato fijo, podemos movimentar dientes que están formando raíces con mucho cuidado. Si no hay toque oclusal, podemos. Intrusión, tomar más cuidado. ¿Sí? La primera ventana de crecimiento, 7 a 11 años, podemos trabajar con ortopedia. Bionator, Franchio, planas, twin block, ¿sí? Después, trabajamos con ortodoncia. Si for trabajar con ortodoncia, clase 2 maxilar, distalizaciones. Clase 2 mandibular, avance de mandíbula. O las dos ocorriendo al mismo tiempo. Es muy efectivo para maxilar y poco efectivo para avance, así como los aparatos fijos. ¿Todo bien? Próximo módulo, nosotros vamos a hablar de las diferencias con Carriere, microtornillo, elástico. Yo voy a mostrar un caso para ustedes que yo planifiqué con alineadores con exodoncia de premolares porque no queríamos cambiar molar, con distalizaciones totales también. ¿Tranquilo? Vamos a almoçar. ¿Usted va a estar en la clínica con nosotros hoy, no? Hoy voy. Hasta las 12 entonces. ¿Sí? Ricardo. Voy a enviar la clase para ustedes. Por favor.